quien forma parte también del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por continuar con nosotros, Carlos, porque hay algunos puntos que creo que es importante precisar al auditorio. Sí, claro, por supuesto. Ahorita que comentabas, y digo, me pareció cuando menos digno de comentar o digno de responder, de replicar esto que tú decías, que este documento que presentó la Alianza Anticorrupción no está bien fundamentado y no tiene las bases suficientes que estén con lo que es la reglamentación y la normativa del sistema estatal anticorrupción. Y hacía referencia tú que en ninguna de la normativa publica que se hacen necesarios 5 votos para designar con validez a la nueva consejera, ¿sí? Sin embargo, mira, habíamos invitado, digo, antes de tu colaboración, de hecho, habíamos invitado a Armando Paredes, vocero del Observatorio Educativo de La Laguna y miembro de la Alianza Anticorrupción. Y lo invitamos precisamente para explicar el porqué del desacuerdo con la elección de la nueva integrante del sistema estatal anticorrupción, que no se desmarcó la alianza, como ya lo aclaramos, y como lo aclaró ayer Patricia Vargas Bryan, vocera de Participación Ciudadana 29. Y bueno, lo que nos explicó Armando Paredes es que si bien no viene especificado que se necesitan estos 5 votos para designar con validez a la nueva consejera, sí se requiere una mayoría, ¿sí? Mira, aquí está Armando para que nos haga esa aclaración. Armando, buenos días. Buenos días. Sí se requiere, sí hay ciertos parámetros ahora sí que por la trascendencia que tiene este tipo de selección, de cumplir con ciertos porcentajes. Sí. O sea, estaríamos hablando de cuestión de una mayoría absoluta, de un consejo que ni siquiera está totalmente integrado, del cual en la votación no estuvieron todos los miembros. Entonces, fue una interpretación que hicimos nosotros, ¿sí?, al dar esa cantidad, pero el marco legal, ¿sí?, orienta que se tenga que hacer un tipo de votación de estas características, ¿sí? Juan, ¿me permites hacerle una pregunta? Me sorprende, me permites tantito. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieras. ¿Viste la sesión de deliberación? Vi la sesión, fui quien participó en la redacción del documento a priori que se les presentó a ustedes con todos los fundamentos legales, artículos citados para poderles ahorrar a ustedes la tarea. Bueno, no hay artículos citados en el documento que nos enviaron, eso también es falso. Perdón, digo, me gustaría traer el documento, ahorita en este momento no lo traigo, pero para que sea de tu conocimiento el que fue entregado a ellos, ¿sí? Bueno, pero independientemente de que el documento lo diga o no, aquí lo importante es dilucidar. Perdón, Juan, pero es que el problema es ese. El problema es que se hacen afirmaciones, no tienen rigor, ¿sí? El problema es que se hacen afirmaciones que son absolutamente falsas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que explicar por qué. Sí. Yo creo que una discusión seria, ¿sí?, una discusión de altura, que de verdad quiere aportarle a un proceso que sin duda es necesario en nuestro país, porque el problema de la corrupción es un problema gravísimo, debiera partir de un mínimo de seriedad para decir las cosas. Porque ahora lo que se está diciendo es distinto a lo que dice el documento, ¿verdad? El documento se colocó en la opinión pública y el documento dice textualmente, ¿sí?, violando las reglas de operación publicadas en el sitio de la Comisión de Selección, que hacían necesarios 5 votos para designar con validez. Y lo que nos dice el representante de la Alianza ahora es que no, que esa es una interpretación que ellos hicieron, pero esa no es la afirmación que hacen en su documento. Y entonces ahí reside el problema de tener una discusión verdaderamente seria que le pueda aportar a este proceso, y algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo, ¿sí? A ver, pero ¿es cierto o no es cierto, Carlos, que se requiere, que es necesaria una mayoría absoluta para designar con validez a la nueva consejera? Y esta mayoría absoluta implicaría que fueran 5 votos. Sí, pero eso no es lo que dice el documento, ¿sí? El documento dice citar las reglas de operación. Y la gente que lee el documento de la Alianza Anticorrupción se queda con la idea de que efectivamente se están citando las reglas de la Comisión de Selección, y eso no es cierto, ¿sí? A ver, te repito mi pregunta, Carlos, te repito mi pregunta. El documento publicado en el sitio de la Comisión de Selección dice que se requiere una mayoría absoluta
para designar con validez a la nueva consejera. ¿Dice eso? Sí, pero también dice esto otro, si me permites leer. Y está publicado en la página de la comisión desde antes de que iniciara el proceso de revisión de los expedientes. Dice el último párrafo del artículo 19 de las reglas de operación de la comisión. En los casos en que, por cualquier motivo, la comisión no cuente con los 9 integrantes que prevé la ley y el Congreso del Estado no hubiere realizado las designaciones necesarias para cubrir las vacantes, el Pleno deberá emitir, como primer acuerdo de cada sesión en la cual se registre tal situación, las reglas a las cuales se sujetarán en materia de quórum, así como el número mínimo de votos requerido para que un acuerdo sea válido. El acuerdo que con tal motivo se tome tendrá validez exclusivamente para la sesión en la cual se adopte. Es decir, que esto que tú estás comentando le resta o elimina el otro punto de que se requiere la mayoría absoluta. No, no lo elimina, Juan. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos cargo de la realidad. Nosotros no designamos a los miembros de la propia comisión, lo hace el Congreso, ¿sí? 2 de los integrantes de la comisión, a insistencia de la propia Alianza Anticorrupción, renunciaron a su cargo. El proceso para designar a sus sustitutos está en marcha en este momento. Solamente somos 7. Hace un momento, el representante de la Alianza dijo textualmente: no estuvieron presentes todos los miembros de la comisión en la sesión de votación. Pues eso también es falso. Estuvimos los 7. Los 7 participamos en la sesión de designación. Todos y cada uno de los integrantes de la comisión participamos en el proceso de la toma de decisión final. O sea, ¿Fernando Alanís sí participó? Por supuesto, se transmitió en vivo la sesión, Juan. Cualquiera la puede ver en internet. Ahí está, en nuestro canal de YouTube. Solamente, y por eso te decía hace un rato, es que este tipo de afirmaciones solo se pueden hacer si no viste una sola de las entrevistas, si no leíste los documentos que nosotros hemos publicado puntualmente en la página de internet, si no viste la sesión de designación. Solo a partir del desconocimiento del proceso se pueden hacer afirmaciones de este tipo. A ver, entonces vamos a hacer esta aclaración. El documento dice la actual conformación de la Comisión de Selección es de 7 integrantes, pero como pudimos observar en las publicaciones de redes sociales de la propia comisión, el señor Fernando Alanís no participó en la etapa de evaluación de los expedientes con valor de 54 puntos de la cédula de cada aspirante y tampoco participó en las primeras entrevistas realizadas el día 27 de septiembre. ¿Quiere decir que eso es falso? No, Juan, lo que te dije es que es falso lo que se acaba de decir hace un momento en esta misma transmisión. Se dijo que Fernando Alanís que no habíamos estado todos los miembros de la comisión en la decisión final, en la votación. Eso es lo que es falso, ¿sí? Y eso se dijo hace 2 minutos, aquí en esta misma transmisión, y es absolutamente falso. A ver, Armando. Sí, lo dije. Sí, pero a lo que se refiere el documento... Lo que me refería es a lo que el documento dice, que el proceso no se dio, ¿sí? Entonces, exactamente. Y el proceso de filtración para llegar a la designación de la terna de 4, ¿sí? No estuvo completo. Pero sí, efectivamente, y hago una disculpa en cuanto a la observación que acabo de puntualizar, o sea... Me disculpo, me refería a lo que el documento dice, en que todo el proceso no estuvo, ¿sí? Ajá. Sí, pero en eso tú afirmas que sí es correcto, ¿verdad? Lo que dice el documento. Lo de Fernando Alanís, Carlos. Pero yo preguntaría, ¿y qué parte de las reglas de operación? Dígame el artículo o dígame qué párrafo de la metodología se viola por el hecho... Es cierto que Fernando no estuvo en el proceso de evaluación de los expedientes, eso es verdad, ¿sí? Que no evaluó él personalmente, él fue comunicado, él tuvo todos los expedientes a la mano, los pudo revisar, los conoció, los estudió, ¿sí? Es cierto que no evaluó él personalmente, ¿sí? Pero las reglas de operación de la comisión son muy claras, no se requiere que todos los miembros de la comisión revisen los expedientes personalmente. Pero además, vuelvo a insistir,
Mira, ahora entonces no tiene seriedad todo el proceso. No, pero es que... Como tampoco tiene seriedad que nos acerquemos con ustedes previo a esto para pedirles, voy a utilizar tus palabras, la sociedad desconfía de manera justificada. Entonces, ¿cómo no vamos a desconfiar de manera justificada cuando en un diálogo previo solicitamos reglas claras que no se presten a interpretaciones de, en términos populares, de lo oscurito, cuando el proceso se pidió que se ajustara lo más parecido al nacional, para que viéramos nosotros cómo se iba avanzando en cuanto a la cualificación de un perfil y no únicamente centrarnos en las cuestiones técnicas, que fue el argumento, como en la transmisión lo dice, que fue el argumento con el que se fundamentó por parte de ustedes la designación o la asignación de Jafia, ¿sí? Entonces... Pero a ver, ¿por qué no somos concretos? Porque ese es el problema también, ¿sí? Te dicen generalidades que dicen todo. Ustedes procedieron de tal forma que no es confiable, si quieres concretos, ¿sí? ¿La regla que ustedes pidieron? ¿Sí? Dime una, que ustedes pidieron. Uno, que no hayamos explicado la razón eventualmente de que era impracticable. Se desarrolló una rúbrica. Pero por supuesto, y se fue por escrito. Y se fue calificando en base a la rúbrica. ¿Sí? Y los dos perfiles que mejor calificaban en todos los aspectos eran, en primer lugar, el de Leonor Gómez, en segundo lugar, Alejandra Guade. No, pero a ver. ¿O no? ¿Sí o no? Tú dices... ¿Sí o no? Tú dices... En cualquier sistema de calificación, el alumno que va teniendo las mejores notas sería el alumno que estaría mejor calificado. A ver, nada más responder esa pregunta, Carlos Arredondo, responder esa pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que Leonor y Alejandra tenían las mejores calificaciones? Pero si eso no es un descubrimiento, Juan, nosotros lo dimos a conocer con nuestros comunicados de prensa, porque nos comprometimos a eso. Pero lo que no es cierto, lo que es falso, es que se haya establecido un compromiso o se haya puesto en las reglas de operación o en la metodología de que se elegiría a la persona que tuviera la calificación más alta. Entonces no hagamos todo el show, dejemos de estar jugando con no sé cuánto presupuesto se gasta en hacer este tipo de cosas cuando la decisión va a terminar siendo de una persona que en la esencia del sistema estatal anticorrupción está más que vinculada con el propio sistema de administración pública. No está ciudadanizándose el sistema estatal de anticorrupción, que es lo que necesitamos para que los ciudadanos dejemos de desconfiar de la manera como se está administrando los recursos del Estado. Por favor, ahí, ¿lo quieres más concreto? ¿Lo quieres más concreto? El problema es el prejuicio que hay detrás. No es prejuicio, por el amor de Dios, y en tus propias palabras acabas de decir que hay un alto nivel de corrupción, que hay una desconfianza. No es un prejuicio, hay un juicio por demás clarísimo y evidente. Caramba. Bueno. Te dedicas al periodismo, sé un poquito más respetuoso de la inteligencia del pueblo. Armando, dejemos que responda Carlos, sí, por favor. Adelante, Carlos. Habría que consultar el diccionario para ver si estamos leyendo lo mismo en donde dice prejuicio, ¿sí? El prejuicio es decir que porque alguien trabajó en el sector público, entonces ya está descalificado, ¿sí? Eso es un prejuicio, ¿sí? En cualquier parte del mundo, cuando a una persona, por el solo hecho de que haya trabajado en el sector público, se le considera descalificado, deshonrado, que no puede ser merecedor de participar en un proceso como estos, pues eso es un prejuicio, ¿sí? Otra vez, Carlos, discúlpame, otra vez tenemos que irnos al corte, nos corta el sistema. ¿Sí nos puedes aguantar el corte? Por supuesto. Que permaneciera en la línea, porque también está Armando Paredes, vocero del Observatorio Educativo de La Laguna y miembro de la Alianza Anticorrupción. Con el tema de la pregunta de hoy, la Alianza Anticorrupción se inconformó con la elección de la nueva consejera de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Usted qué opina? Y tenemos... bastante participación del auditorio, Carlos, si nos permites. Juan Reyes dice, respecto al señor Cibaja, creo que queda muy claro lo que dijo Armando Paredes. Creo que siempre se buscan los mejores perfiles y si, por ejemplo, en GREM invitan a los mejores colaboradores, con más razón en un sistema anticorrupción deben estar los mejores calificados, dice Juan Reyes. También Horacio Sánchez se comunica y dice lo siguiente.
A mí me parece que sí fue una elección amañada. ¿Cómo es posible que si Alejandra Guade y Leonor Gómez obtuvieron la más alta calificación, quede la que pasó de panzazo, y que si era una terna de 3 fueran la 4, y la cuarta que entró con calzador fue la mejor calificada, casualmente la que tiene relación con el gobierno? Es lo que dice Horacio Sánchez. Hay otro comentario también. Sí, Carlos, también se comunican, dice, para el señor Arredondo, el señor Fernando Alanís tenía un conflicto de interés que se soslayó desde un principio al tener a un hermano del señor von Bertrapp trabajando en Peñoles. ¿No lo sabías, señor Arredondo? Es lo que te dicen por aquí por WhatsApp. Bueno, mire, yo la verdad es que no conozco Peñoles. No sé si familiares de von Bertrapp o de cualquier otra persona trabajan o no en Peñoles, pero me parece que en todo caso el conflicto de interés surgiría si fuera el hermano del señor von Bertrapp quien estuviera participando y se fuera a pronunciar sobre él Fernando Alanís. Bien, pero ¿sabes qué, Carlos? Discúlpame, pero creo que con todo el respeto para el radioescucha que se comunicó por WhatsApp, no es el tema de esta conversación, ¿sí? Bueno, yo lo contesto. Si te parece bien, centrémonos en lo que es el tema de esta conversación. Permítame, y, por ejemplo, lo que dice Horacio Sánchez, que es lo que también comentaba el propio Armando Paredes, ¿no? El hecho de que hayan obtenido la más alta calificación, porque entonces sí estaríamos, si no se toma en cuenta todo eso, pues entonces, ¿para qué se hizo? Y sobre todo lo que dice esta persona, Horacio Sánchez, en el sentido de que fue la que entró con calzador, fue una terna de 4 y que fue la que menos calificación obtuvo. Entonces, ¿por qué quedó? Sí, a ver, mira, es como si dijéramos que en las calificaciones de los Juegos Olímpicos, para ir al pit final de los 100 metros planos, el que obtuvo el 8º lugar de los tiempos en los pits eliminatorios no puede ganar la medalla de oro, ¿sí? Digamos, es un símil para explicar muy fácilmente eso. Pero déjame decirte otra cosa que tiene que ver con el problema. Discúlpame, pero gana la medalla de oro después de concursar, no antes de competir, Carlos. No, primero hay que calificar. O sea, tu ejemplo está, pero por demás, excelente, ¿sí? Digo, me dedico también, y creo que también él se dedica a la docencia, ¿no? También eres tú. Creo que un 5.9 nunca pasará el alumno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenías un 5.9 que lo pasaste y se llevó el premio. A ver, de raíz estamos mal, ¿no? Calificaciones, pero ahí justamente quisiera ir. El primer punto del comunicado de la Alianza dice textualmente: el proceso no atendió a las propuestas enviadas por escrito y fue hasta el momento de la deliberación cuando el comisionado Carlos Alberto Arredondo Cibaja dio a conocer que el criterio de designación no obedecía al estricto apego de una cédula que determinaría en forma objetiva y detallada las calificaciones obtenidas por las aspirantes. Esto también es falso, ¿sí? El día 11 de septiembre, en cumplimiento del compromiso que asumimos en la sesión pública que tuvimos con los representantes, que la Alianza Anticorrupción decidió enviar a la reunión que tuvimos, el día 11 de septiembre, se les remitió por escrito a la persona que designó la Alianza Anticorrupción como enlace, ¿sí? La señora Talía Romero. Se le enviaron por escrito la nueva versión de las reglas de operación y de la metodología. Y allí estaba detallado el procedimiento que nosotros estábamos proponiendo y se les envió porque quedamos en el compromiso y lo firmamos y lo pusimos por escrito de que les enviaríamos antes de publicarlas la versión final para que emitieran observaciones. Ni una sola observación se nos envió respecto del procedimiento de selección que implicaba sí calificar, sí tener cédulas, pero después tener una deliberación final en la cual las personas que llegaran a esa deliberación final llegarían exactamente en las mismas circunstancias para ser votadas o no. También es falso ese primer punto. A ver, adelante, Armando. Fíjate que es muy interesante, ahorita tratando de entender la forma como estás estructurando los argumentos, ¿sí? No hay cosa más triste, no hay cosa más pobre en términos de buscar una cultura de la legalidad, de la justicia, ¿sí? De construir confianza y no seguirle atizando a la desconfianza, que basarnos en, justamente, la discusión nos va a dar como para 1 millón de programas si nos vamos párrafo por párrafo. La esencia
no somos honestos con las cosas también, nos da... Claro, por eso me remito un poco a la construcción y regreso a tus palabras, a la construcción de la confianza en las instituciones, ¿sí? Cuando repetidamente tú estás viendo que la construcción de la confianza, cuando tú estás viendo que existe corrupción, cuando tú estás viendo que todo un sistema que debe de estar procurando, ¿sí?, rendirle de forma satisfactorias cuentas al pueblo de México, como así se le llama a la ciudadanía en nuestro marco legal, aspectos como el cumplimiento de la justicia, claro que te vas a aferrar a pegarte párrafo por párrafo al documento, perdiendo la esencia. Creo que no eres abogado tú, ¿verdad? Tampoco. Claro, ¿Eres abogado? Claro. Ah, padrísimo. Entonces tú has de entender qué es lo que es el espíritu de la ley, ¿sí? Entonces yo creo que tendríamos que estar construyendo ese espíritu que nos arroje la confianza en las instituciones, que estar defendiendo, ¿sí?, el apego a una ley construida a modo que desde su origen la Alianza hizo las indicaciones de que es una ley que no le otorga confianza a la ciudadanía. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la falsedad de lo que dice el comunicado, de que no sabían? Nosotros se lo la imprecisión. A través de la persona que ustedes... La imprecisión. A ver, Carlos. Sí. Hay otro comentario del profesor José Luis Ansúrez. Dice, Armando Paredes hace un reclamo justo a nombre de la ciudadanía. Hay consigna del gobierno en esta designación que se interpela y Carlos discute las formas, palabra por palabra. No tiene argumentos para defender lo indefendible, la mano del gobierno, que en esencia pretende proteger a los responsables de la corrupción en Coahuila. Esto lo dice el profesor José Luis Ansúrez. Bueno, pues yo respeto la posición del profesor Ansúrez, pero insisto, creo que él no vio las entrevistas, creo que no ha leído las reglas de operación, creo que no ha leído la ley, que seguramente no vio la transmisión de la sesión de deliberación, porque insisto, solo así se pueden hacer este tipo de afirmaciones. Y yo insistiría en lo otro, Juan, que es lo de fondo, porque ustedes insisten mucho en que hay que decir la verdad, ¿sí? Y te he señalado puntualmente, ¿sí?, dos elementos del comunicado que son absolutamente falsos, ¿sí? Pero eso parece que no merece ningún elemento de reflexión. No, claro que lo merece. Precisamente por eso tienes tú la palabra para refutar lo que dice este escrito, y me gustaría que le dijeras al auditorio si es falso esto que dice, en el sentido de que no existen evidencias contundentes de experiencia en combate a la corrupción ni de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la señorita Jafia Pacheco. Bueno, yo lo que diría es, los expedientes de todas las 22 personas que se presentaron al proceso, los 22 son públicos, están en nuestra página. Sí. Hubo un proceso de revisión documental. No, sí, y lo vimos. De hecho, sí vimos, por ejemplo, en el caso de concreto, vamos a ver, de las dos punteras, Alejandra Aguade y Leonor Gómez, ¿sí? Una amplia experiencia, tanto en cuestiones de combate a la corrupción como de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, pero amplísima, incomparablemente mayor que la que tiene Jafia Pacheco, sobre todo porque ella está más identificada con cargos públicos que con cargos de organismos de la sociedad civil y con organismos dedicados al combate a la corrupción. Pero no es esa la afirmación, Juan. La afirmación es que no tiene experiencia, y eso es falso, ¿sí? Hubo un proceso de revisión documental justamente para acreditar la experiencia, ¿sí? Y luego, si vimos la sesión de deliberación, una votación dividida, porque hubimos quienes dijimos que sí, que era necesario, que nos parecía que era necesario un perfil con un mayor vínculo con la sociedad civil. Correcto. A ver, pero entonces mi pregunta es esta, Carlos. Vamos a dejar a un lado lo textual del texto y vámonos con la esencia, vámonos al fondo, no a la forma, ¿sí? Porque el texto es fondo, vámonos a la forma. El texto es forma, vámonos al fondo. ¿Es cierto o no es cierto que Alejandra Aguade y Leonor Gómez tenían muchísima más experiencia,
ponle tú que Jafia sí lo tuviera, pero no le llega a la experiencia que tienen tanto Alejandra como Leonor, por un lado. Por el otro, también. ¿Es cierto o no es cierto que las calificaciones de ellas fueron muchísimo mayor? Entonces, si estamos viendo, y esto lo vimos tanto en las entrevistas como lo vimos en la currícula que se publicó, entonces, ¿cuál fue el criterio finalmente que ustedes como consejeros esgrimieron para que fuera Jafia y no fuera algunas de las punteras? A ver, Juan, primero, los criterios que cada quien usó para votar, ¿sí?, se expusieron públicamente y se transmitió en vivo por internet la sesión. Está allí en el canal de la comisión, cualquiera lo puede volver a ver. Sí, pero fueron criterios que no convencieron a quienes Juan, sí lo vieron, ¿no? Juan, tú puedes o no estar de acuerdo con mis criterios, ¿sí? Eso no quiere decir que mis criterios no sean válidos, ¿sí? Tú puedes no compartirlos, ¿sí? Tú puedes no estar de acuerdo y tener otros diametralmente opuestos. De acuerdo. Tan es así que la votación fue 4-3 y hubimos 3 que votamos por Leonor, porque creíamos que era la que había que elegir. Ajá. 4 que votaron por Jafia. Pero déjame nomás precisar una cosa. Sí. No recuerdo por quién votó. Tú me preguntas, ¿sí?, que me dices que es indudable que Leonor y Alejandra tienen muchísima más experiencia. Sí. Es cierto que tienen más experiencia en lo que tiene que ver con el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Pero tiene mucha más experiencia Inés Garza Horta o Jafia en el trabajo real de desarrollar políticas e implementarlas. Pero un trabajo muy cuestionado, Carlos. El perfil No, sí, del otra miembro vez, de la tú puedes del no estar Comité de de acuerdo Participación conmigo. Ciudadana no es generar No tenga la leyes. razón, o que no sea válido mi argumento. Pero mira, te digo otra cosa que se pierde de vista. Te dice, es que las calificaciones, nosotros prácticamente al terminar cada etapa del proceso, publicamos las calificaciones. Y si te fijas en los boletines de prensa que nosotros emitimos, Jafia Pacheco es la que tiene la mayor calificación en el proceso de la entrevista. Y en el proceso de la entrevista participamos los 7 miembros de la comisión. Entonces, si se basaron en el criterio de la entrevista, ¿para qué hicieron las otras etapas si no las tomaron en consideración? Si a final de cuentas, a mí el sentido común me dice que yo voy a hacer una evaluación de todas las etapas y voy a sacar un promedio de todas esas etapas y la que obtenga la mayor calificación es la que gana. Entonces, si gana la entrevista, pues ¿para qué hicieron lo demás? Pero, O sea, Juan, otra vez, es subjetiva, no objetiva. no es cierto que no hayamos tomado en cuenta lo demás, ¿sí? Mira, las reglas originales que discutimos con la Alianza y se los explicamos cuando vinieron con nosotros, ¿sí?, decían que se califica el expediente y esa calificación solo sirve para determinar, y eso dicen las reglas de la Comisión Nacional, ¿sí?, solo sirve para determinar quiénes pasan a la entrevista. Y una vez hecho eso, se desechan esas calificaciones, ¿sí?, y ya no sirven para nada. Nosotros, justamente respondiendo a una inquietud de la Alianza, hicimos un procedimiento distinto, lo pusimos por escrito, se los enviamos. No se puede cuestionar hoy que por qué hicimos como lo hicimos, si en eso fue en lo que nos pusimos de acuerdo. Lo que hicimos nosotros fue sujetarnos a las reglas que acordamos por consenso, y lo que me parece monstruosamente deshonesto es que hoy se pretenda cuestionar que las reglas no se conocían, mintiendo arteramente, ¿sí?, o decir que las reglas dicen cosas que no dicen, ¿sí? Las reglas que seguimos nosotros y que aplicamos escrupulosamente Las hicieron son ustedes. producto de un consenso. Bueno, pues hay muchísimos comentarios del auditorio. Lo que tenemos es muy poco tiempo. Bueno, dice Jaime Rodríguez, estamos escuchando lo que dice el señor Cibaja sobre que las personas que opinan en contra de la mujer que fue designada, no hemos escuchado ni visto información que él sí, para justificar la designación. Creo que no hace falta haber visto ni escuchado. Creemos en la argumentación del señor Paredes porque todo huele a corrupción, huele a gente vendida, dice Jaime Rodríguez. Eso es un prejuicio, no hace falta ver porque ya sabemos. Pues eso es un prejuicio y es justamente de lo que hablo. Ese es un problema serio que no permite entrar a un terreno de discusión seria, y entonces las falsedades que se dicen en un comunicado
se instalan en la opinión pública justamente porque se sabe, además de antemano, que existe un terreno fértil para el prejuicio. Claro. Bueno, pues un tema que indiscutiblemente no tiene una conclusión en la que se pueda llegar a un consenso entre las partes que conforman este conflicto. Y nosotros apreciamos, de veras agradecemos muchísimo, Carlos, el que te hayas tomado este tiempo para, pues nos llevamos ahora sí que 3 bloques en este caso que es excepcional, casi pareció una mesa de análisis, pero agradecemos de veras tu participación, Carlos Arredondo Cibaja. Estoy siempre a la orden, Juan, ya lo sabes. Yo nada más quisiera dejarle a Carlos una reflexión que se la lleve. La quieres contestar, las contestas. Juan tiene mi correo electrónico y teléfono para que me lo contestaras si quieres directamente. No podemos legitimar un sistema, y escucha, legitimar, no legalizar, legitimar un sistema anticorrupción cuando la ciudadanía, no solamente la alianza, la ciudadanía en general no lo considera como legítimo, no le pertenece, ¿sí? A lo mejor tú ahorita estarás defendiendo la posición desde la banca que estás calentando, pero, ¿sí? La reflexión es, para poder legitimar este sistema, ¿sí? Y las leyes que lo conforman, tienes que darle espacio a la ciudadanía, y más cuando se trataba de ser un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que en el nombre lleva la esencia. Mientras la ciudadanía no vea nuevamente, legítimo perdón, nuevamente nos corta el sistema. Carlos, habrá oportunidad de retomar esta charla. Muchas gracias, Carlos. De nada, a la orden. Gracias también a Armando Paredes, vocero de, vocero de Observatorio Educativo de La Laguna y miembro de la Alianza. Volvemos.